Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta ocasión quiero tratar acerca de lo que es un culto, una adoración a Dios, una liturgia, que es la manera en que se desarrolla un culto, una búsqueda de encontrarse con Dios. Eso es la parte importante de esto. Incluye, por supuesto, demostraciones que el hombre lleva a cabo, tales como cánticos espirituales, himnos, adoraciones, súplicas, ofrendas, dones, oraciones. La palabra culto de alguna manera tiene un origen de educado, docto, como dice el diccionario, y es una acepción importante en el desarrollo del estudio de la religión o de cómo se manejan estas circunstancias que nos llevan a querer encontrarnos, tener un encuentro con Dios. La historia bíblica de los cultos o las adoraciones empiezan desde el culto del huerto, que era muy diferente y distinto al que el hombre realiza hoy, porque Adán y Eva, pues antes de caer, no tenían pecado, entonces la forma de acercarse a Dios era libre, diferente, distinta. No tenemos mucha información acerca de eso, pero de que le adoraban y le buscaban, por supuesto, que así era. El culto que ellos mismos empezaron a realizar fuera del Edén, ya con la naturaleza caída, vemos que era muy diferente y distinto. Solo encontramos la muestra de que Caín y Abel ofrecieron un sacrificio a Dios. ¿Cómo acercarse a Dios? Encontramos, por supuesto, que un sacrificio fue aceptado y el otro no, lo cual provocó la ira, provocó el desasosiego en el corazón de Caín y provocó amargura y enojo que lo llevó a matar a su hermano. Luego de eso vemos el culto de aquel hombre llamado Set, que fue el que vino a restituir la forma de adoración a Dios. Abraham realizó un acercamiento a Dios muy diferente y distinto, llamado Padre de la Fe. La fe fue la que marcó su forma de acercarse a Dios y de creerle a Dios. El Arca del Pacto, ya en la etapa de la ley, en sí misma nos muestra un instrumento que de alguna manera era llevado hasta las batallas, pero que representaba la gloria de Dios. David lo llevó a su casa y lo puso en un lugar ahí donde él adoraba. El culto de Salomón fue muy diferente, ya había un lugar específico, un templo, en el cual se realizaba el culto. Jesús en sí mismo es el templo de Dios, porque moraba en él la plenitud de Dios. El culto de la iglesia también es un poco distinto y diferente. Como decía anteriormente, la liturgia, que es la forma en que se realizan estos eventos dentro de un lugar. Ahora, ¿cómo y dónde ofrecer un culto a Dios? Aquella mujer samaritana junto al pozo donde el Señor se le presenta a esta mujer, y esta mujer le pregunta que dónde deberían adorar, según lo que Juan 4:20 al 24 muestra. Y Jesús le dice: ya no es en el monte de Sión, ni en el Gerizim, ni en otro lugar, es en cualquier lugar. Hoy es en cualquier lugar donde puedes acercarte a Dios. El apóstol Pablo preguntó a los corintios que qué desarrollaban cuando se reunían en el culto. Dice: ¿qué hay pues cuando os reunís? Estaba Pablo enseñando liturgia en 1 Corintios 14, usted lo puede buscar, y de cómo se llevan a cabo las ceremonias en el culto. Concluimos entonces que ya conocemos cómo es el culto a Dios, y además entendemos dónde y cómo lo tenemos que realizar. Hay circunstancias de la vida que interrumpen o no nos hacen aceptos para acercarnos a Dios, y uno de esos es en Hebreos 12:12, dice que manos caídas, rodillas paralizadas también interrumpen nuestra libertad para acercarnos y hacer un culto o adoración a Dios.
También en Mateo 5 dice que si nos acercamos a Dios y en el altar recordamos que tenemos algo pendiente contra alguien, y se pongámonos a cuentas y luego regresemos. Las clases de culto, buscando en el diccionario, dice que dulia es culto a los ángeles, latría es adoración, idolatría es por supuesto adoración a los ídolos, egolatría es el culto a adoración a sí mismo. El físico-culturismo de alguna manera nos muestra un culto al cuerpo, que es muy lo moderno hoy. Todos buscan tener una buena figura. Entonces, existen para el hombre dos clases de culto: el interior, que es el culto agradable a Dios, según Romanos 12, y el externo, que ya son las manifestaciones litúrgicas que se llevan a cabo en un lugar donde dos o más se reúnen. Lo vamos a dejar ahí para que tú lo puedas meditar y aprendamos mucho más, la forma más exacta o agradable de acercarse a Dios y que Él lo reciba de la manera en que Él espera que nosotros nos acerquemos. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.